respiratorio es otro de los sistemas que cumplen un rol importante en lo que es la función de la nutrición. ¿Cuál es el objetivo del sistema respiratorio? Incorporar el oxígeno que necesitamos para el metabolismo aeróbico de nuestras células y eliminar como desecho el dióxido de carbono, también producto de ese metabolismo celular. Ahora bien, ¿cómo lo podemos dividir a este sistema respiratorio? En una parte que se le llama la parte conductora del aire y la parte de intercambio gaseoso. La parte o sistema conductor de aire está compuesto por la cavidad nasal, comunicada con faringe, a donde también desemboca la boca. Hay muchas personas que en vez de respirar por nariz, también respiran o hacen ingreso de aire por la boca. En la faringe se va a comunicar con la laringe y en la laringe ¿qué voy a encontrar? Las cuerdas vocales, unas membranas que van a vibrar por el pasaje de aire y que van a lograr que generemos la voz. Tanto la faringe como la laringe se le llaman que es la faringe una encrucijada. ¿Por qué? Porque la faringe está compartida por el sistema digestivo porque nos dirigía hacia el esófago y con el sistema respiratorio porque nos dirige a la laringe. ¿Cómo hago para mantener este conducto y saber que si ingresa el bolo alimenticio tiene que seguir para el esófago o si está ingresando aire tiene que estar abierto y dirigirse a la laringe? Porque justo en esta zona de unión está la epiglotis. La epiglotis es como una tapita que va a cerrar el conducto para que quede abierto solo hacia el esófago y el bolo alimenticio vaya en la dirección correcta. Si vamos a respirar y necesitamos el ingreso de aire, se desplaza y permite la apertura para que el oxígeno y todos los gases atmosféricos ingresen ¿a dónde? A la laringe. ¿La laringe con quién está comunicada? Siguiente conducto, la tráquea. La tráquea, ¿por qué se caracteriza? Si nos tocamos vamos a detectar que tenemos anillos cartilaginosos, una serie de anillitos que tienen forma de herradura. ¿Para qué sirven? Si nosotros tuviéramos ese tubo sin esos anillitos, colapsaría si nos acostamos, si bajamos la cabeza y no tendríamos el pasado de aire. Al tener esos anillitos cartilaginosos con forma de herradura, ¿qué va a permitir? Que siempre el conducto esté abierto. La tráquea, su epitelio que da a la luz, es un tipo de epitelio pseudoestratificado y que tiene células que van a liberar un moco. ¿Para qué sirve este moco? Para que cuando ingrese el aire, si entra con suciedad, ese moco va a permitir que se pegue esa suciedad y el aire se vaya purificando. También estaría muy mal que nos quede el moco pegado en toda esta parte conductora. ¿Qué tienen como especialización en la punta, en la cara apical esas células? Tienen cilios. Los cilios se mueven como deditos y empiezan a enviar el moco hacia arriba. Y después se genera el reflejo de tos o estornudo que permite expulsarlo al exterior. La tráquea, después de este conducto, se divide en dos, que serían los bronquios. Los bronquios van a permitir el ingreso del aire a lo que es el pulmón. El pulmón en realidad es como que está compuesto por muchas cositas. ¿Qué serían estas cositas? Bronquios ramificados en bronquiolos y los bronquiolos terminan en alvéolos que son como racimitos de uva. Entonces tienen esa estructura, los pulmones bien esponjosa y bien húmeda, que va a permitir que ahí se realice la zona de intercambio gaseoso. Entonces, si yo hago un zoom o un aumento a nivel del alvéolo, que es donde voy a intercambiar el gas, ¿qué voy a observar? Como si fuera un gran racimo de uvas. Cada una de estas uvitas chiquititas, ¿qué sería? El alvéolo pulmonar. ¿Cómo hago para que ingrese el oxígeno o el aire a mis pulmones? Por el movimiento de inspiración. Ese movimiento es voluntario. Yo tengo un músculo abajo, que es el diafragma, que va a permitir que por contracción, al diafragma lo tenemos así y el pulmón apoyado arriba. Por contracción es como si lo tirara hacia abajo, entonces aumenta la cavidad torácica
y los pulmones se inflan. Esto, cuando se relaja, vuelve a la posición original, haciendo que el pulmón desinfle y elimine los gases que tenía adentro. Ahora vamos a ir mucho más fino a lo que es el momento del intercambio gaseoso. Si vemos el alvéolo, lo pensemos como que es un globo que está desinflado y que se infla cuando le ingresa el aire. La pared del globo está formada por numerosas células que se llaman neumocitos. Esa es la célula que va a hacer el intercambio. Hay dos tipos de neumocitos. Los neumocitos 1, que van a hacer el cambio entre oxígeno y dióxido de carbono, y los neumocitos 2, que van a generar un líquido que va a lubricar todo este alvéolo, que se llama el agente surfactante, que va a hacer que cuando se desinfle o se infle, ese alvéolo no colapse. ¿De qué está formado? Por fosfolípidos y proteínas. Es como un gel lubricante. Todo el alvéolo, ¿por qué va a estar irrigado? Por un capilar sanguíneo. Si vemos el sentido de la dirección del flujo de sangre, ingresa por acá y desplaza hacia allá. Si yo inflo el alvéolo, voy a tener aire rico en oxígeno cuando hice inspiración. A nivel de los capilares sanguíneos, yo acá estoy trayendo dióxido de carbono. Está en mayor cantidad porque es producto del metabolismo de la célula. Si acá hay mucho dióxido y acá hay poco, ¿qué va a hacer? Va a entrar al alvéolo pulmonar. Y como acá adentro hay mucho oxígeno y acá hay poco, ¿qué va a hacer el oxígeno? Ingresa al capilar sanguíneo y va a ser transportado por los glóbulos rojos. ¿Qué provocó esto? La hematosis o intercambio gaseoso. Ahora bien, si yo tuviera que mirar en este sector alvéolo, vaso sanguíneo, vería que esa es la membrana respiratoria que va a ser la encargada del intercambio. ¿Cómo estaría formada? Si la vemos como capas de un sándwich, ¿qué vería? Líquido surfactante que lubrica el epitelio alveolar, todas esas celulitas que son planas y simples, por debajo la membrana basal del epitelio, donde se asientan, el espacio intersticial, que es el que queda entre el alvéolo y el capilar, la membrana del capilar y la célula endotelial. Esa capa, ese sanguchito apilado, es por donde va a tener que pasar el oxígeno en una dirección y el dióxido de carbono en la otra.